Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de The Essential, este programa que busca conectarlo a usted con la realidad latinoamericana, con la realidad que vivimos aquí los latino-canadienses, transmitiendo desde Toronto, Canadá, en una estación pues muy de baja temperatura, con mucha nieve, pero bueno, con mucho corazón latino. Lo saluda Isabel Inclán, presentadora de este programa, periodista de larga trayectoria desde Toronto, Canadá. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la realidad que se vive en Perú, un país que queremos mucho en América Latina y que hemos visto que en los recientes meses, pese a que hubo una transición democrática de poder, hasta donde sabemos una transición legítima, las cosas no han ido bien. Y bueno, para hablar de esta realidad, ¿qué mejor que un periodista limeño, un periodista peruano que acaba de llegar a Toronto y que nos trae pues bueno, el pulso más directo de la realidad que se está viviendo en Lima y en Perú en general? Le doy la bienvenida a Claudio Chaparro. Él es periodista peruano con más de 30 años de experiencia, ex editor del diario La República y El Comercio de Lima. Claudio, bienvenido. Isabel, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y en tu programa. He Bien, tenido y oportunidad bienvenido, de verlo bienvenido a y Toronto, bienvenido al gremio, te damos un fuerte muchas gracias. abrazo como colega, bienvenido y la mejor de las suertes aquí en Toronto, Canadá. Y bueno, pues la pregunta obligada, Claudio, si nos puedes mencionar en términos muy generales, ¿cuál es la realidad que está viviendo en este momento Perú? Sí, bueno, es una realidad muy difícil que se veía venir. Había una implosión social enorme, producto de la poca participación del Estado, sobre todo en las regiones más olvidadas del país, que lamentablemente se sabía que en algún momento iba a pasar y ha ocurrido ahora. Sin embargo, hay un tema de izquierdas y derechas y de criminalizar la protesta y de una serie de factores que no dejan ver en realidad cuál es el origen del asunto. El asunto es la protesta de gente muy pobre del interior del país, olvidada y que quiere esa respuesta del Estado. Eso no se está dando o no se ha dado en los últimos años, o casi nunca, digamos, y llegó el momento en que esto se sobrepasó y explotó. Entonces estamos en una situación muy difícil en la que, como tú dijiste, hubo un gobierno democráticamente elegido, el del señor Pedro Castillo, y hay acá un tema que hay que tener en cuenta, porque eh, Pedro Castillo llega al poder con el voto de la mayoría de gente del interior, y que es gente que votó por un candidato de izquierda, no porque esa gente sea de izquierda, sino porque creía que ese candidato podía satisfacer sus respuestas a ese olvido permanente de la gente del interior. Y de pronto en año y medio se da con la situación de que el candidato de izquierda ya no está en el gobierno, sino tiene un gobierno prácticamente con tendencia de derecha. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y eso ha provocado justamente que la implosión social se dé. El tema es que en este momento en el Perú está Dina Boluarte, que era la que tenía que tomar el poder cuando ya no estaba Castillo, porque era la vicepresidenta, pero ella ha llegado con el apoyo del Congreso, y el Congreso tiene una mayoría de derecha. Esta mayoría de derecha que no quería dejar gobernar a Pedro Castillo. Que dicho sea de paso, llega y al llegar hay todo un tema en el Perú, hay mucho racismo y clasismo y todo esto estuvo alrededor de Castillo en el año y medio en que estuvo, más allá de la poca aptitud de Castillo para gobernar, también hay que decirlo, ¿no? El tema es que hoy está Dina Boluarte en el poder, apoyada por la derecha del Congreso, y hay un tema muy difícil para la democracia, te lo digo Isabel, en el sentido de cómo está reaccionando el gobierno de Dina Boluarte ante la impresión social, ante la justa protesta. Se criminaliza y podemos llegar a decir hoy que Dina Boluarte, hoy día 6 de febrero, tiene 61 días en el gobierno y hay 58 muertos. Es lo que te O iba a sea, decir, una mano dura, es lo que se han visto las no imágenes que han recuerdo dado vuelta al en mundo, otro una mano gobierno dura, ¿no? de Latinoamérica en donde la presidenta tenga tantos días en el gobierno como casi muertos en su gobierno. Entonces es una situación muy difícil de represión en la que lamentablemente se está olvidando lo esencial, que es el reclamo justo de gente del interior. No hay un liderazgo claro en ese reclamo y esto hace que haya muchas violentistas que aprovechan la situación, pero es trabajo de la policía
determinar quiénes son los violentos y sacarlos y encauzar el reclamo de la protesta, pero eso no se está haciendo y la situación está bastante difícil. Y en ese sentido, Claudio, te pregunto, ¿dónde queda el principio básico de la democracia? Hasta donde sabemos y por lo menos lo que podemos esperar es que cuando las instituciones sirven, que permiten una transición pacífica de un poder al otro, de un partido al otro, y es el pueblo el que elige, el pueblo el que pone, el pueblo el que quita. Más o menos esto es un principio básico que pues bueno, ha permitido gobernar, lo vemos aquí en Canadá, pese a que es un sistema político diferente, pero hay elecciones, vamos a votar y surge como primer ministro el líder de un partido, ya sea conservador o ya sea liberal, como lo que hemos tenido ahora, o el NDP. Sin embargo, en Perú parece ser que, bueno, se llevaron a cabo las elecciones, hubo un presidente nombrado por el pueblo y después hubo sectores que presionan. ¿Qué pasa con las instituciones peruanas? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? O sea, lo básico en la democracia es que el pueblo sea el que decida. El pueblo es el que siempre tiene que decidir, ¿no? Y lamentablemente las instituciones en Perú son muy endebles y hay un aroma de corrupción que las envuelve, que hace todo también más complicado. La labor del Congreso hoy, Dina Boluarte y el Congreso tienen claro qué cosa es lo que está pidiendo la gente. La gente está pidiendo que Dina Boluarte deje el gobierno, que el Congreso también se vaya porque es un Congreso que año y medio no ha hecho nada, y la posibilidad de acceder a un referéndum para una asamblea constituyente. El tema es que el Congreso se ha cerrado, ya quedó claro que este año no va a haber elecciones. El último viernes cerraron toda posibilidad en el Congreso, la derecha del Congreso. Lo que pide la gente que haya nuevas elecciones este año, pues no va a haber. La presidenta Boluarte presentó un proyecto también para que elecciones también pasaron por encima. Supuestamente las elecciones se tendrían que dar el próximo año, Esto es muy en preocupante, ¿no? El julio, hecho de que estamos a y los principios del congresistas se año caerían hasta diciembre del otro y año. que ya se esté hablando de no elecciones frente a un proceso tan rebuscado, ¿no? Tan difícil de asimilar, ¿no? Entonces, la otra posibilidad es que en Chile, por ejemplo, pasó el tema este del referéndum por una nueva constitución, una asamblea constituyente. Se dio, fue la votación y ganó el no, y no hay asamblea constituyente. Pero el pueblo fue el que decidió. Entonces, el pueblo es el que tiene que decidir. Entonces, en el Congreso, en el Perú, hay un miedo a que el pueblo decida, que le han cerrado la posibilidad de acceder a un referéndum para decidir si va a una nueva constitución o una asamblea constituyente o no va. Entonces, el principio básico de democracia se está alterando en el Perú y lo está haciendo la parte gobernante. Sin embargo, esa parte gobernante es la que está diciendo que la falta de, o el tema antidemocrático viene de la protesta. Es un enfrentamiento, como tú dijiste, entre derechas o izquierdas, en el que no se ve el reclamo popular, el reclamo de la gente, que es que se le atienda el olvido permanente de muchas regiones en el Perú, porque el Perú no solo es Lima, ¿no? Que ellos dicen, bueno, pusimos a un presidente con nuestro voto que es de izquierda, en año y medio hay una presidenta que no tiene nada que ver con izquierda. Acá no estamos defendiendo izquierdas o derechas, simplemente lo que es la realidad, lo que dice la gente. Entonces pide que se vaya la presidenta, pide que se vaya el Congreso, pide que haya elecciones nuevas y el Congreso ha cerrado toda esa posibilidad, lo cual genera ¿qué? Va a generar más violencia, más reclamos, más protestas y la situación parecer insostenible. Como tú estás comentando, sobre todo lo más preocupante es la ola de violencia que se ha desatado, en donde cualquier manifestación es aplacada con violencia, con represión, y esto es lo preocupante, ¿no? Exactamente. La vez pasada hablaba con unos amigos y decíamos que la situación en el Perú pareciera la de América Latina en los años finales de los 70, cuando habían gobiernos militares que todo era represión y habían muertos por todos lados. No puede ser que haya 58 muertos en casi 61 días que está en el poder Dina Boluarte. Algo se está haciendo no mal, sino muy mal, ¿no? La gente no puede morir, no puede, la policía no puede decir tenemos orden de actuar de esa manera o de entrar a una universidad, agarrar a 150 personas, entre ellas una señora con su hija, con menores de edad, tenerlos todo un día detenidos, y lamentablemente los medios de comunicación también están participando un poco de este caso. Hay un tema bastante complicado ahí, y si no hay una solución, la solución inmediata, si el Congreso no quiere acceder dar adelantar las elecciones, tendría que ser la renuncia de Dina Boluarte. Al renunciar ella,
el presidente del Congreso asume y tendría que ya proponer elecciones inmediatas. Y de repente eso puede calmar un poco e iniciar el diálogo. Hay que dialogar, no se dialoga, se está reprimiendo. Y eso me hace recordar, pone en peligro la democracia, como tú lo dices, y me hace recordar historias muy nefastas de América Latina de finales de los 70, o en los 70, años 60, 70. Muy preocupante, ciertamente, Claudio, y muchas gracias por traer tu análisis, tu primer pulso, el pulso directo de lo que está pasando, sobre todo en Lima, con esta problemática en Perú. Muchísimas gracias. Y usted, amigo, amiga, si quiere comentarnos, si quiere aportar su opinión, usted peruano, peruana, canadiense, quiere aportar su opinión a este análisis que nos está brindando Claudio, pues bienvenido, déjenos comentarios aquí en estos espacios en las redes sociales, porque la idea es que desde aquí, desde Toronto, los latinos sigamos pendientes de la realidad en América Latina. Claudio Chaparro, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para estar con nosotros en este programa The Essential y esperamos tenerte próximamente, pues analizando otra etapa más y otro capítulo más de lo que es la política peruana. Gracias a ti, Isabel. Un gusto estar en tu programa y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención. Yo los espero en una próxima emisión de The Essential. Esté conectado en este canal que vamos a traerle información de interés, de actualidad, lo que tiene que ver con su realidad, la realidad de los latino-canadienses que vivimos en cualquier ciudad de este gran país, amplio país que se llama Canadá. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Cuídese bien. Hey!